I drink this, like that's why I can skate today, you know. Well, but look, right? What are you doing? Me tocó vivir en la calle, pasar un tiempo muy mal. We're with the homies right now from Ripe skateboarding out here in Scheveningen. Nice view, getting some clips, having fun. Let's go. Damn. What are you doing? Skateboard. Nice. Hemos encontrado spots muy guay. Desde que el año pasado me rompí el pie, nunca volví a grabar. Tengo 12 tornillos dentro En el pie. y estoy muy agradecido de poder patinar. Sandía. Like Okay. Jazzy, you know the song Mid-90s? The movie Mid-90s? No. No, All the pros, you don't know this one? No. What's the name? Mid-90s. Yes. Like Sonny Soljic, all the guys are in this one. Oh, I know this guy. I need some water. Oh, another one. Yeah. It's just But it's okay, yeah. It's like for electrolytes, you know? That's very good, huh? Yeah, like if I drink this, like that's why I can skate today, you know? Yes. Otherwise my muscles are like, completely dead. Well, was crooked, right? Eso. Una canción de amor. Estoy tratando de hacer un contenido diferente, como blogs, funny videos, algunos anuncios que hago para barberías, videos de skate graciosos. En estos momentos yo patino para Ripe Skateboards. Actualmente las hacen aquí en Holanda. Ah, mira. Patino para TSC de High Out Clothing from París y también para Skate Pro. Es un skate shop online. Son mis 3 sponsors oficiales. Pero voy haciendo colaboraciones con marcas emergentes, cosas así. Ok. Yo mira la tabla que tengo yo. Ahí es Twin Tail, bro. ¿Tú qué opinas? Es simétrica, en plan. Lo mismo el nose que el tail. Yo opino que desde que tú te puedas acostumbrar a la tabla, Da todo va igual. bien, bro. Sí. Sí. Yo siempre he patinado a cualquier medida y ahora que tengo la preferencia porque tengo un sponsor, pues desde hace como 2 años que venía reduciendo la medida para poder patinar tablas 8 Ok. y actualmente lo hago. Eso es una 8. Se ve como una 775. Es 7-8 en realidad, Wow. pero son unos milímetros menos. Incluso he pasado de 8 a 7-8, pero sí, tienes buen ojo. ¿Tú crees que para ti eso es clave para flip tricks en el bordillo? Así? Sí, para trucos técnicos es clave, porque puedes tener más manejo del patín como tal. Ok, está bueno saberlo. Yo he hecho al revés, en plan, yo fui de... Primero patinaba 8, me puse 8.3, 8.5, porque quería, no sé, darle más a rampa, tal. Pero sí, yo igual a lo que iba es que cualquier medida que me den, la patino heavy. Sí. I see you. Es un real gigante, ya lo vi. No, quiero que me digas porque él me dice que tú lo ves pequeño. Pero me quiero ganar los 10 euros. Y me dice, te apuesto 10 euros que quiero ver tu respuesta. A ver, ¿qué? No. Muy heavy. Cuando pasan estas caídas, te das cuenta de todo lo que está pasando y sabes que tienes siempre una manera de salvarte. Y me
sentía como que la tenía, pero de repente la fuerza me tiró al suelo y bam, de hombro, pum. We're here right now. Water. De cerca, verde, verde, hermano. Thank you, bro. Un cartel como este de Barceloneta. Al final averigué cómo darle como un volley para arriba. Rock to fake. Ahí está en el Instagram. Yeah. Bueno, vaya robada de electricidad que me acabo de pegar en el bar este que está aquí para cargar la cámara un poco. ¿Pero qué es lo que? ¿Qué es lo que es Jackson? Yo soy de Ibagué, Colombia, una ciudad que está ubicada entre el medio de las 3 cordilleras centrales de Latinoamérica. Un clima tropical, hermoso, mucha naturaleza, la gente muy buena, bro, gente muy humilde, trabajadora. He cumplido 18 años patinando, bro, y no desde mis 10 años de edad. ¿Cómo empezaste? Habían programas de televisión con deportes extremos, entre los que salía el skate y en algún momento me enganchaba y era como una curiosidad muy heavy por querer intentarlo también. ¿Y tu primera tabla quién te la compró? Mis padres, pero una tabla de skate básica, de las que se compran en un Decathlon o algo así, Okay. ¿sabes? ¿Y la primera que te acuerdes de la marca? Y la primera que me compré, vendía candies en el colegio, dulces, y con lo que ahorraba me compré la primera tabla y fue una Cayo, una Gold Star. Oh. Cayo es como la distribuidora. La distribuidora, sí, que estaba detrás de DJK en ese entonces. Cuando la compré no conocía ni la compañía, solo la vi y me gustó. Siempre he dicho como que el skate ya una vez lo conoces no tiene salida, ¿sabes? ¿Por qué crees que tú te has vuelto tan bueno? ¿Te has rodeado de gente muy buena? Sí, especialmente por rodearme con gente muy talentosa también, los cuales han sido para mí inspiración y fuerza. Cuando era pequeño me rodeaba de chicos muy talentosos con los que todo el tiempo teníamos una competencia amistosa, jugando skates, queriéndonos superar el uno al otro. Y bueno, también uno de esos motivos es querer vivir de esto, entonces siempre también ha sido como superarme bastante para conseguir grandes logros en esto, ¿sabes? Igual lo hago con mucha pasión, con mucho amor. ¿Saliste del colegio ya teniendo algo en el skate? Sí. Cuando tenía la edad en la que estaba en el colegio, patinaban en las competencias nacionales y locales de mi ciudad y ya ganaba bastantes competencias y cosas así que me motivaban. Ya tenía un sponsor de tablas cuando salí del bachillerato. Ya tenía una visión clara, ya viajaba por toda Colombia, ya iba a competencias nacionales, había ocupado algún podio grande. ¡Wow! Ya tenía mi primera videoparte también cuando salí del colegio y era algo que también decía, wow, quiero filmar la siguiente y alcanzar un nivel más heavy y convertirme en profesional. Eso es como lo único que pensaba. También eso, tomé la decisión de no hacer una carrera en la universidad porque me quería dedicar al skate completamente. Pero también tenías algo como más sólido, ¿sabes? No fue una locura de una... No. Lo hice con una visión muy grande, la verdad. Sí. Ya había salido una vez del país, a esa edad también, entonces mi objetivo no era irme fuera de Colombia a patinar. Incluso iba a dejar de estudiar el último año de la secundaria y mi madre me pidió que por favor finalizara y ya. Oye, y eso hice. High five and big hug. Thank you, bro. I'm happy. Congrats, Some bro. clip in the streets. Bro. ¿Lo vieron? Sí. Y después de eso, España. Sí, yo viajé Ecuador, Perú, viví por allí, estuve en muchas competencias allí. Tuve un accidente también en Perú, me fracturé el pie. No lo supe sino hasta 20 días después de haberme lesionado, porque vi que el dolor no me curaba, eso fue en Perú.
¿Qué? Todo muy heavy en el 2017, el país colapsado por unas inundaciones que hubieron y me regresé a Colombia pues como súper frustrado porque fue heavy. Tuve una cirugía, osteosíntesis se llama, cuando te ponen tornillos en los huesos. Llevo 2 tornillos actualmente, me operaron y a los 3 meses ya casi que estaba patinando otra vez de nuevo, súper heavy. Tenía muchas ganas y también estuve muy preocupado en ese tiempo como pensando, wow. Luego ahí, después de haberme recuperado, me mentalicé bastante, me puse un cronograma para volver a salir del país y empecé a trabajar y a patinar bastante, me recuperé muy bien, fue muy heavy porque... Yo tengo una pregunta personal. Dime. ¿Cómo superaste el miedo a darle a las barandillas en bajada? En calle, no me refiero a una de skatepark. Practicando en el skatepark mucho. Yo patinaba cuando estaba pequeño, patinaba 8 horas al día en un skatepark. Okay. Iba por la mañana, regresaba a mi casa y volvía en la tarde y hacía otras. Lo digo porque 4 horas. las barandillas de calle aquí Son muy en heavy. Europa, por lo menos. Sí, Claro. la primera vez que le diste una barandilla como más grande que en un skatepark, así que dijiste, Sí. ¿te costó? ¿Te la pegaste Sí. la primera vez contra la Hay una barandilla? forma en la que puedes probar los spots que es... Normalmente yo lo hago porque sé caer, sé aterrizar, entonces es como probar un ollie, intentar ponerla y aterrizar, ¿sabes? Al barro. Y luego de ver qué puede pasar ahí, ya digo, fuck, lo puedo hacer o no. Sí, bro, entonces imagínate que me pasó lo del pie, me recuperé muy heavy, bro, vencí mis miedos. Yo me lesioné el truco con un Sweet Hill Flip Aerial en 8 escaleras. Okay. Uf. Y luego para el año siguiente, en el 2018, para mi cumpleaños, recuerdo mucho haber estado en Medellín, Colombia, y haber hecho Sweet Hill Flip Aerial en 8 escaleras de un solo intento, ¿sabes? Con todo el miedo en mi cabeza, bro. Y eso fue la recuperación máxima de mi tobillo un año después. Y luego, bro, estuve trabajando muy fuerte del 2018 al 2019 y ya viajé a España, llegué a Barcelona y simplemente había llegado también con el propósito de filmar una videoparte y regresarme. Y luego tuve muchos accidentes, mucha mala suerte, me lesioné un par de veces, me pasaron muchas cosas heavies. Hasta me tocó vivir en la calle, pasar un tiempo muy mal, muchas cosas, bro, en mis principios en España. Luego encontré las maneras de sobresalir, mucha gente buena que me ayudó, se me pudo organizar mi carrera y empecé a destacar en España y bueno, hasta el día de hoy son 6 años viviendo allí. Y la verdad que con muchos objetivos ¿Estás cumplidos. contento en España? Sí, sí. Me alegro, tío. Ahora- Sí. Y la verdad que con muchos objetivos cumplidos en el skateboarding, bro. Muy heavy. Me alegro, tío, me alegro por ti. Todo con la consistencia, la perseverancia, trabajar muy duro, soñarlo, desearlo, visualizarlo. El skate va mucho más allá de solamente patinar, es conocer gente, socializar, compartir las culturas, aprender de otro, ir al skate para algún spot y hacer lo que te apasiona y no dejarlo de hacer. Y algún día se dan las cosas, bro. Qué bonito, tío, para que veáis que el éxito no es de un día para otro. Yeah, bro, es consistencia. Hay una historia detrás de todo el mundo que nadie sabe. Yo por lo menos solo te había visto reventar el magma y yo no sabía nada. ¿Sabes? Bueno, incluso pues he contado las cosas un poco todo, ¿sabes? Como tratando de enlazarlo lo más breve posible, bro. Pero sí, sí. Todo eso ha sido parte de mi carrera y ante todo lo que más he aprendido es a tener disciplina, consistencia y soñar grande. Soñar grande, bro. Me alegro, bro. Pues nada, sky is the limit. Yeah. Muchas gracias, tío, por la entrevista, bro. Say something. Like, Let me give us an interview. No, tú grábalo y yo le pregunto. Okay. No, pero no me grabes a mí, yo le pregunto atrás de la cámara. ¿Por qué? Yo solo yo, bro. Yo, what's your name? My name is Remy Aniceta. I'm 23 years old. I'm from Curaçao, now living in the Netherlands, Rotterdam. Curaçao is a beautiful island in South America. We speak Papiamento and good skate spots there. we got some good spots there. One time you did a huge straight flip first try and I saw you. I went directly to your Instagram, first post or something like that. It was a huge straight flip already. Fuck yeah! Thank you so much. Yeah, Curaçao is where I came from. I just grew up skating there and I love it.
Came to Europe skating, love it. Just Yeah, you started to skate there? yeah, started skating there. Nice. Who gave you your first board? Or? My first bar, Tristan, never forget you. Let's go. Keep doing the tray flips for you always, you know. It's funny because this is like, I'm from Curacao and the one Dutch guy on the island got me to skate, so I love that guy. Let's go. That's true, bro. How long you skate? Right now I'm skating 12 years, since I was 11 years old. Some injury? Yeah, I broke my ankle 2 years ago. Got plate and screws in it, but we back skating now, fully recovered. Any sponsors that you wanna Shout out to Take Flight, changed my life. Yeah. Let's go, love these guys. Take flight. Ask, get him some shoes. No DC. Something more you wanna tell us about you? We with the homies right now from Ripe Skateboarding out here in Scheveningen. Nice view. Getting some clips, having fun. Let's go. Mi chiamo Pino Daniele, Davide Crepaz, cioè solo Davide Crepaz. Pino Daniele è un grande artista. ¿Llevas patinando mucho tiempo? Desde los 6 años. Patino por algunas marcas, por ejemplo Ripe, grande, que nos ha llevado en tour. Buenísimo, tío. Otra marca es Beck, que tengo en el corazón, de ruedas, y un par de cositas más. Buen truquito hoy el Bloom, ¿eh? Duro, cazzo, gracias. What you eating, bro? Pasta. Pasta? Yeah, okay, just okay, had I pasta. understood. Leonardo bought this for me, for us. It's really good. Yes, yes, yes. I'm gonna go grab some beers and gonna enjoy the time together. Oh, I'm too fucking grateful. I don't have words. Bueno chicos, una tarde increíble. Ahora tenemos que volver a casa. Vamos a ver qué tal es coger el tranvía aquí en Den Haag. Aquí viene el tranvía. Parezco un trabajador de la limpieza, tío. I don't know how to pay this. I'm trying, and also all of this is not mine. Un día lleno de experiencias para la historia. Y mañana más, por favor suscribíos, ya sea para llegar a 1000 suscriptores y monetizar los 40 euros que me ha costado el tren. Y así seguiré haciendo contenido como este y mejor.